El primero es la estructura narrativa. Esta estructura narrativa, que se le conoce como el arco narrativo, es un esquema organizativo. Este esquema organizativo es el que se aplica en historias y en relatos. Proviene de la antigua Grecia. Desde la antigua Grecia se ha aplicado y está presente en novelas, está presente en telenovelas, está presente en series, está presente en películas. Conforme vayamos avanzando y conforme vayamos viendo también el ejemplo, regresamos a esta parte de qué tan presente está o qué tan presente no está el arco narrativo en la forma en que se cuentan las historias actualmente. Lo que constituye esta estructura es una introducción. En esta introducción se van a presentar a los personajes y se va a plantear un conflicto central. Después de eso va a venir un desarrollo. En este desarrollo habrá eventos principales y se va a profundizar en el conflicto introductorio. Posteriormente va a venir la conclusión y dentro de la conclusión la resolución del conflicto, revelaciones finales, reflexiones sobre el significado. Aquí, como estamos viendo, hay uno, dos, tres. Son tres actos. Lo que se dice en el arco narrativo, lo vamos a colocar aquí de manera gráfica, es precisamente eso, que existen tres actos. En esos tres actos lo que sucede es que el primer acto termina con un conflicto. El conflicto, ¿cómo se define dentro del arco narrativo? El conflicto es todo aquel elemento que obstaculiza el cumplimiento de los objetivos. Esa es la definición, así de claro, así de específico y certero es el conflicto. El conflicto no tiene que ver con que se agarren a golpes, no tiene que ver con que una persona murió, no tiene que ver con otra serie de significados que se le pudiera dar a la palabra. Es tan sencillo como el personaje principal, el informante que tengo ante mí, tiene ciertos objetivos o tuvo ciertos objetivos. Esos objetivos se ven obstaculizados por algún elemento principalmente externo, en ocasiones también va a ser algún elemento interno, y ese obstáculo va a propiciar o va a generar el conflicto. Ese conflicto que genera la división entre el primer acto y el segundo acto también va a dar pauta a que en el segundo acto el personaje empieza a desarrollar una serie de acciones para ir solventando lo que es este conflicto. Y dentro de esta serie de acciones precisamente se da lo que en ocasiones se conoce o se habla coloquialmente como el desarrollo del personaje. En este primer acto sucede lo que habíamos visto. Se presenta el personaje, aparte del personaje, se presenta a su círculo de amistades, a sus familiares, cuestiones similares. También se puede llegar a presentar precisamente a sus enemigos, aparte de enemigos externos, sus enemigos internos, sus miedos, sus preocupaciones. Todo eso se va a empezar a colocar en lo que sería directamente la introducción. Después de que tenemos la introducción, como dijimos, vamos a terminar esa introducción con el conflicto. Una vez que sucede ese conflicto, tiene que haber ciertas acciones, perdón. Esas acciones van a ir relacionadas con el desarrollo del personaje. Esta cuestión del desarrollo del personaje va a dar como resultado que al terminar el segundo acto, al terminar el desarrollo, se plantea otro conflicto. Este conflicto puede ser nuevo o puede estar derivado del conflicto inicial. Una vez que tenemos este conflicto en el tercer acto, lo que va a suceder es que todos estos elementos relacionados con lo que denominamos como el desarrollo del personaje se van a poner a prueba y al momento que se ponen a prueba van a permitir solucionar o van a permitir darle una resolución, no tanto solucionar, sino darle una resolución. En ocasiones se da, por así decirlo, una conclusión y esa conclusión no necesariamente es positiva. Esa conclusión puede ser negativa, pero dentro de esa conclusión, precisamente, este conflicto, pues ya no va a tener importancia. Este conflicto de acá tampoco va a tener importancia y el personaje, digamos que va a aparecer acá, pero este personaje ya va a ser completamente diferente
al personaje que teníamos en un primer momento, porque ya aprendió con base en ciertas acciones, con base en ciertos estímulos, en ciertas dificultades presentes en el contexto. Eso en términos generales es el arco narrativo, eso en términos generales es lo que se utiliza para darle forma a las mismas historias. En este caso, nosotros nos tenemos que centrar de una manera muy precisa en el conflicto, en lo que habíamos dicho de cómo este conflicto es el obstáculo que se interpone para el cumplimiento de los objetivos. Cuando nosotros vamos a esta parte de conocer al personaje, ese personaje tiene precisamente objetivos. En más de un aspecto, nosotros tenemos objetivos. Esos objetivos, cuando se ven obstaculizados, generan conflicto. Y ese tipo de conflicto es lo que va dando pauta a la toma de decisiones que nos van llevando, que nos van llevando en relación a ciertos caminos, a ciertas opciones, que incluso en cierto momento llegamos a tener este tipo de reflexiones de pensar, ¿y si en lugar de hacer esto hubiera hecho esto otro? Pero cuando decimos si en lugar de haber hecho esto hubiera hecho esto otro, es precisamente porque ya estamos teniendo, como dicen coloquialmente en las redes sociales, desarrollo de personaje, y ese desarrollo de personaje nos ayuda a ver con una óptica, con unas gafas diferentes, los mismos hechos, los mismos acontecimientos que pasaron cuando surgió ese primer conflicto, ese primer motivo de desarrollar ciertas acciones en lo que es nuestro día a día, en lo que es nuestra profesión, en lo que es también nuestra misma formación como estudiantes. Entonces tenemos esa parte, tenemos esta cuestión de lo que es el arco narrativo, que como dijimos en las próximas diapositivas vamos a ver un ejemplo ya más aterrizado. Como ya hemos dicho en la introducción, el momento que se habla de la presentación del personaje, dentro de esa presentación del personaje está precisamente la caracterización. La caracterización, que es la creación y el desarrollo del personaje en la narrativa. Cuando nosotros hablamos de la caracterización, precisamente viene esta parte de la personalidad, las motivaciones, los objetivos, las características físicas, los antecedentes y los cambios a lo largo de la historia. Toda esta caracterización se empieza a desarrollar directamente en lo que es la introducción, pero independientemente de que vamos a ver una gran cantidad de elementos relacionados con la caracterización en la introducción, va a seguir en el desarrollo y va a seguir también presente en la conclusión, porque precisamente aquí tenemos los cambios a lo largo de la historia. El personaje en un primer momento va a tener cierta personalidad, va a tener ciertas motivaciones, incluso puede ser que tenga ciertas características físicas, va a tener antecedentes, y todos estos elementos le van a dar forma a un personaje. Después de que se desarrolla precisamente los conflictos, ese personaje va a tener cambios a lo largo de la historia, y esos cambios a lo largo de la historia nos van a permitir diferenciar a este primer elemento de este segundo elemento. Entonces, la caracterización que está presente en la narrativa tiene que ver directamente con lo que estuvimos planteando. Creación y desarrollo de sujetos de estudio. Cuando nosotros estamos utilizando la narrativa en la investigación cualitativa, lo que precisamente vamos a buscar es describir quiénes son los participantes, qué los motiva, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus antecedentes y cómo todo esto se relaciona con el tema de investigación. Cuando nosotros empezamos a generar la introducción, en esa introducción precisamente estamos en la caracterización y también en la creación y el desarrollo de sujetos de estudio, cuando lo remitimos directamente a la investigación cualitativa. Al momento que desarrollamos estos procesos, va a ser factible que generemos el argumento. En ese argumento, más que nada, es la presentación de ideas, también la presentación de teorías, y cómo estas ideas, cómo estas teorías van a impulsar la trama. La trama que cuando hablamos de las novelas, de las series, de las películas, tiene ciertos elementos. Cuando hablamos de la investigación cualitativa, va a tener elementos similares, va a tener también toda esta parte de cuáles fueron los eventos
que se desarrollaron una vez que se generó el conflicto. ¿Cuáles fueron las acciones que se implementaron para solventar el conflicto? ¿Cuáles fueron las decisiones en respuesta al conflicto? El argumento va a estar relacionado directamente con estos tres elementos previos y además de ello, ya que tenemos dentro de la investigación cualitativa estos cuatro elementos, va a resultar factible que presentemos ideas y teorías. En este caso, nosotros tomamos teorías existentes en el campo, también hipótesis de investigación, interpretamos los datos y generamos conclusiones basadas en la evidencia recopilada. En la evidencia recopilada, mediante este tipo de estructura narrativa, en la cual aplicamos esta serie de procesos que nos permiten precisamente decir, bueno, en el caso de esta persona podemos entrever que existe un caso de identidad liminal. Un caso de identidad liminal en donde en un primer momento, producto directamente de los abusos que recibía en su casa, lo que pasó es que se fue aislando de la sociedad. Ahí es donde entra en el estado liminal. No tenía contacto con su red de apoyo porque su red de apoyo, de hecho, también tenía mucho contacto con el agresor o con la persona que agredió. Y en relación a eso, precisamente se fue aislando. En ese estado liminal, en cierto momento empezó precisamente a detectar la necesidad de terminar con ese tipo de dinámicas y eso va dando pauta a el reconocimiento de sus propias habilidades, de sus propias cualidades y al empoderamiento para llegar a una identidad que ya no sea la identidad que le estaba imponiendo el agresor, que le estaba imponiendo la persona agresora, sino que ya sea una identidad diferente, una identidad que vaya acorde con procesos de construcción que vengan directamente del autorreconocimiento y también del reconocimiento social, pero ya no del reconocimiento social desde el sometimiento, desde la humillación, cuestiones similares. Entonces, eso es lo que nosotros pudiéramos generar, pudiéramos desarrollar cuando aplicamos directamente la narrativa en la investigación cualitativa y lo aplicamos adecuadamente. Lógicamente, para llegar a esta parte de la presentación de ideas y teorías, debemos de tener muy claro todo lo que nosotros recopilamos mediante el arco narrativo.